Hola a todos y bienvenidos a nuestro podcast sobre las levaduras Saccharomyces cerevisiae. Yo soy Freddy Nelson Escobar, estudiante de cuarto semestre de la Maestría en Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad Pontificia Bolivariana, y en este episodio exploraremos el fascinante mundo de las levaduras y descubriremos su importancia en diversos aspectos de nuestras vidas. ¿Qué son las levaduras? La palabra levadura es un término genérico que engloba diversos microorganismos unicelulares, incluyendo tanto especies que pueden ser perjudiciales para las plantas y animales, como aquellos que son inofensivos y tienen un alto valor práctico. A lo largo de la historia, las levaduras han desempeñado un papel fundamental en la producción de cerveza, pan y vino, aunque fue el microbiólogo francés Louis Pasteur en el siglo XIX quien proporcionó las bases científicas para su cultivo y su utilización a gran escala. Las levaduras son organismos unicelulares que pertenecen al reino de los hongos. Estos microorganismos eucariotas exhiben una notable diversidad en cuanto a su tamaño, forma y color. Algunos, generalmente sus células son ovaladas. También pueden presentarse en formas esféricas, cilíndricas o elípticas. En comparación con las bacterias, son de mayor tamaño, alcanzando diámetros entre 4 y 5 micrómetros. Su reproducción se lleva a cabo mediante fisión binaria o gemación, que se da cuando en las células se presenta un brote que poco a poco va creciendo y eventualmente se desprende la célula madre, dejando una pequeña cicatriz, y algunas levaduras pueden ser dimórficas o bifásicas, adoptando una forma de micelio en condiciones ambientales específicas. Además, poseen una resistencia natural a antibióticos, sulfamidas y otros agentes antibacterianos. El genoma de la levadura ha sido completamente secuenciado y se encuentra en constante revisión, lo que ha permitido la manipulación genética de aproximadamente 6.600 genes que lo componen. Al igual que otros microorganismos como las bacterias y los virus, estas se encuentran en ambientes muy diversos. Las levaduras están compuestas por macromoléculas que incluyen proteínas, glicoproteínas, polisacáridos, polifosfato, lípidos y ácidos nucleicos. Su pared celular presenta entre el 15 y el 25 de la masa seca de la célula, compuesta principalmente por polisacáridos como glucanos y mananos, con una menor cantidad de quitina, además de proteínas y lípidos. Las levaduras son una fuente significativa de proteínas que constituyen aproximadamente entre el 40 y el 50% de su peso seco, y destacan por su calidad en términos de su perfil de aminoácidos esenciales. Aunque pueden tolerar un pH que varía entre 3 y 10, prefieren un entorno ligeramente ácido con un pH de 4.5 a 6.5. También tienen la capacidad de competir con la bacteria Streptococcus bovis, que es el principal productor de ácido láctico en el rumen por los azúcares solubles. Las levaduras más investigadas y utilizadas en todo el mundo provienen de especies como la Saccharomyces cerevisiae, utilizada en la panadería comercial, la Clujeromyces fragilis y la Candida utilis, todas ellas consideradas seguras para el consumo humano. Características generales de la Saccharomyces cerevisiae. La Saccharomyces cerevisiae es una variedad de levaduras que desempeña un papel fundamental en la historia y el bienestar de la humanidad. Su nombre proviene de las palabras saccaro, que significa azúcar, myces, hongos, y cerevisiae, cerveza.
Esta levadura es heterótrofa, que significa que obtiene su energía a partir de la glucosa y tiene una notable capacidad de fermentación. Puede encontrarse con facilidad en plantas, suelos, así como en el tracto gastrointestinal y genital de los seres humanos. La Saccharomyces cerevisiae es un subproducto del proceso de producción de alcohol y a su vez se convierte en una valiosa fuente de proteínas y vitaminas para la alimentación de animales. Su uso más extendido se encuentra en la panificación y en las industrias de la fabricación de cerveza, vino y alcohol. Además, se utiliza la levadura inactivada por calor como una fuente de nutrientes en la alimentación tanto animal como humana, ya sea en su forma integral o en sus derivados. Es importante destacar que esta levadura está clasificada como un microorganismo GRAS, lo que significa que ha sido aprobada para su uso como aditivo alimentario debido a su seguridad. Se ha informado que la crema de levadura concentrada de Cerevisiae contiene aproximadamente entre un 18 y un 20% de materia seca y un contenido de proteína bruta que oscila entre el 32 y el 36% en base seca. Funciones y aplicaciones de las levaduras. La fermentación es un proceso mediante el cual los microorganismos obtienen energía a partir de compuestos orgánicos, como los azúcares, y los transforman en compuestos químicos más simples, como el dióxido de carbono, ácidos, alcoholes, entre otros. Hay varios tipos de fermentación, como la láctica, la alcohólica y la acética, que dependen de los microorganismos involucrados y de las sustancias presentes en el entorno del cultivo. En el caso de la levadura, su participación se da en la fermentación alcohólica, un proceso en el que ella, a través de la ausencia de oxígeno, convierte el azúcar en materia prima en alcohol y dióxido de carbono gaseoso, utilizando partes de proteínas, azúcares para su crecimiento y reproducción. La fermentación alcohólica, también conocida como fermentación etílica o del etanol, es un proceso biológico que ocurre en condiciones de ausencia de oxígeno y es impulsado por ciertos microorganismos que descomponen los hidratos de carbono, generalmente azúcares como glucosa, fructosa, sacarosa y almidón, para producir etanol y dióxido de carbono en forma de gas y moléculas de ATP utilizadas por los propios microorganismos en su metabolismo celular anaeróbico. El etanol resultante se utiliza en la elaboración de bebidas alcohólicas como el vino, la cerveza, sidra y la cava. Actualmente también se produce etanol a gran escala mediante la fermentación para su uso como biocombustible. La fermentación alcohólica tiene como función principal proporcionar energía anaeróbica a los microorganismos unicelulares, como las levaduras, en ausencia de oxígeno, y para ello disocian las moléculas de glucosa y obtienen la energía necesaria para sobrevivir, produciendo el alcohol y el CO2 como desechos consecuencia de la fermentación. Las levaduras y las bacterias causantes de este fenómeno son microorganismos muy habituales en las frutas y cereales y contribuyen a gran medida al sabor de los productos fermentados. La fermentación del vino es una de las más famosas y estudiadas debido a su impacto en la industria ampliamente difundida. En el caso del vino, las levaduras responsables de la fermentación son microorganismos diminutos que se encuentran de manera natural en la piel de las uvas, generalmente una fina capa de polvo blanco llamada purina, que para que un vino sea considerado como tal debe tener un contenido de alcohol de al menos 9% en volumen debido al proceso de la fermentación. La fermentación alcohólica del vino tiene raíces muy antiguas y hacen numerosas referencias a este proceso en la Biblia. Por lo general,
Las especies de las levaduras empleadas para la producción de vino son principalmente la Saccharomyces cerevisiae. La cerveza es una bebida alcohólica elaborada mediante la fermentación alcohólica de una mezcla de cereales, generalmente en forma de malta, combinados con agua. Los cereales comúnmente utilizados son la cebada, el centeno, el trigo, entre otros. La regulación del contenido de cerveza se estableció en Europa a través de la famosa ley alemana de la Reinheitsgebot, que data desde el año 1516. Las levaduras empleadas en el proceso de fermentación cervecera se encargan de descomponer la maltosa y su elección depende de las características deseadas para el producto final cervecero. Por ejemplo, se utiliza Saccharomyces cerevisiae para la producción de cervezas de tipo ale, que son de color claro, mientras que la Saccharomyces carbenensis se emplea en la elaboración de cerveza tipo Legend, generalmente de color rubio, y la Stout, que es una cerveza oscura con un mayor contenido alcohólico y típicamente más dulce. El proceso de fermentación de la cerveza en las cubas de fermentación suelen durar entre 5 y 9 días. La industria cervecera ha seleccionado durante siglos las cepas de levaduras para que se adapten al proceso de elaboración de las cervezas, logrando una gran variedad de las mismas. Durante el proceso se le añade lúpulo, con el objeto de saborizar, aromatizar y controlar las reacciones enzimáticas durante el proceso de elaboración de la cerveza. El pan ha sido un alimento fundamental durante aproximadamente 7.000 a 8.000 años, como señala Bourget y Larue en 1995. En sus inicios era una masa plana no fermentada, elaborada a partir de granos triturados de manera rudimentaria y cocida, posiblemente sobre piedras calientes. El pan fermentado surgió en Egipto, donde se notó que la masa preparada al día anterior generaba burbujas de aire y aumentaba su volumen. Al incorporar esta masa a la harina fresca, se obtenía un pan más liviano y de mejor sabor. Ya a finales del siglo XIX, gracias a las investigaciones de Pasteur, se desarrolló una industria dedicada específicamente a la producción de levadura, culminando en 1920 con la creación del método cero por parte del danés Søren Sach, que permitía producir levadura de panadería Saccharomyces cerevisiae sin la producción de etanol. Según la reglamentación técnico-sanitaria de la fabricación, circulación y comercio del pan y panes especiales, el pan es un producto perecedero que resulta de la cocción de una masa elaborada mediante la mezcla de harina de trigo, sal comestible, agua potable, fermentada por las cepas de levadura propias de la fermentación panadería, como la Saccharomyces cerevisiae. Las levaduras en la ciencia y la medicina. La levadura Saccharomyces cerevisiae es un microorganismo inofensivo para los seres humanos y debido a esta característica se utiliza de manera extensiva en la industria biotecnológica y farmacéutica para la producción de proteínas, péptidos, vacunas y compuestos de alto valor en el mercado. Esto la convierte en una especie de fábrica celular versátil para la fabricación de diversos productos, tanto con aplicaciones terapéuticas en el ámbito de la salud como en insumos para la industria alimentaria. En la medicina, las Saccharomyces cerevisiae desempeñan un papel crucial, ya que al no ser patógenas han facilitado el desarrollo de antibióticos y otros medicamentos importantes. Por ejemplo, se utiliza ampliamente en la producción de proteínas recombinantes de interés industrial o médico. Estas proteínas recombinantes son fundamentales para la producción de insulina utilizada en el tratamiento de la diabetes y el factor 8 empleado en el tratamiento de la hemofilia.
Asimismo, ha sido fundamental en la elaboración de vacunas contra la hepatitis A y B, así como en la producción de hirudina, un anticoagulante, y también la producción de péptidos. Las levaduras como la Saccharomyces cerevisiae se encuentran entre los probióticos más utilizados debido a sus propiedades físico-químicas, que les permiten establecer una relación simbiótica entre el huésped y su microbiota intestinal. Por lo tanto, la adición de estas levaduras en la alimentación de las aves de producción se presenta como una opción práctica para reducir el riesgo de trastornos intestinales. Además, se ha observado que la Saccharomyces cerevisiae puede actuar como un señuelo para las bacterias enteropatógenas, atrayéndolas a través de las fibras dietéticas en lugar de permitir que se adhieran a los receptores de las células epiteliales intestinales, lo que ayuda a prevenir la colonización y la infección bacteriana. En el campo de la expresión de proteínas recombinantes se emplean sistemas de producción y purificación de proteínas de interés, tanto en la industria como en la farmacología, utilizando una amplia gama de organismos que van desde bacterias hasta células de mamíferos. Las levaduras presentan una combinación de ventaja, ya que combinan la facilidad de crecimiento y manipulación propia de las bacterias con las características de un organismo eucariota. Los organismos eucariotas, como las levaduras, tienen la capacidad de llevar a cabo modificaciones químicas posteriores a la síntesis de proteínas, conocidas como modificaciones posttransduccionales. Estas modificaciones incluyen procesos como la glicolización, la fosforilación y la ubiquitinación, entre otras. Esas alteraciones posttransduccionales pueden ser de vital importancia para el funcionamiento correcto o el plegamiento adecuado de una proteína. Una de las modificaciones posttransduccionales particularmente cruciales es la glicosilación, que implica la unión covalente de azúcares a aminoácidos específicos de la proteína. Aunque las levaduras tienen que agregar cadenas de azúcares simples, principalmente ricas en manosa, se han desarrollado cepas de levaduras capaces de llevar a cabo la glicosilación de manera similar a las células eucariotas superiores. Además, se han diseñado una variedad de vectores o plásmidos que utilizan para introducir ADN extranjero en la Saccharomyces cerevisiae, lo que ha facilitado enormemente el uso de esta levadura en la expresión de proteínas recombinantes. En la actualidad se pueden encontrar plásmidos con distintos niveles de copias por célula, lo que permite controlar las cantidades de proteínas producidas de manera precisa. Además, la Saccharomyces cerevisiae existen otras levaduras útiles en la purificación de las proteínas, como la Pichia pastoris y la Hansonella coliforme. ¿Sabías que el genoma de los Saccharomyces cerevisiae fue el primero de entre los eucariotas en ser secuenciado? ¿Sabías que hace siglos se está produciendo pan, cerveza y vino, y no fue hasta 1857 que Louis Pasteur aporta la prueba de que las levaduras son las responsables de la fermentación alcohólica? ¿Sabías que hay dos tipos de Saccharomyces? Los que producen el factor A y los que producen el factor alfa. Estas feromonas sirven para diferenciar unas células de otras durante el ciclo sexual, como una analogía, como si unas fueran machos y otras hembras. ¿Sabías que existe la posibilidad de humanizar la levadura? A partir de herramientas biotecnológicas se pueden introducir genes humanos o reemplazar los propios por sus ortólogos humanos a fin de estudiar el funcionamiento de estos. ¿Sabías que es muy sorprendente saber que la industria de los biocombustibles utiliza levadura para generar etanol? Además, también se utiliza en pilas de combustible microbianas para producir electricidad.
¿Sabías que la vacuna actualmente disponible es producida mediante tecnología de ARN combinante, utilizándose en esta última un plásmido que contiene el gen para la síntesis de antígeno de superficies de la hepatitis B, la cual es incorporado a la Saccharomyces cerevisiae, en la cual se encarga de producir este antígeno? Gracias por escuchar nuestro podcast sobre las levaduras. Hasta la próxima.